por, por una razón. Porque están los hechos, porque están las profecías, porque está el cumplimiento de lo que realmente Yeshua hizo, ¿no? Y esa es la importancia, ¿vale? Entonces, pues vamos a orar, iniciamos directamente con la clase, ¿vale? Entonces, pues oramos e iniciamos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, por tu voluntad, por tu misericordia, Padre. Que seas tú el que dirijas, que seas tú el que nos des el entendimiento y sobre todo el que nos ayudes a comprender cada día más tu palabra, tu misericordia, tu bondad, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre, no conforme a lo que yo pienso o digo, sino conforme a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Padre, a través de este capítulo, a través de lo que tú hiciste allí en la cruz, Padre, que seas tú el que nos hables, nos dirijas y sobre todo nos reconfortes, nos llenes de ese amor y esa misericordia que quisiste mostrar allí la cruz, en este evento que realmente es una victoria a la cual nosotros a veces olvidamos la importancia que tiene, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, familia. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Con este estudio. Y pues para eso vamos a recordar los anteriores versos como para retomar el contexto que estaba pasando, ¿no? Y por eso vamos a leer desde el verso 32 hasta llegar al 42, que fue donde nos quedamos la clase pasada, este capítulo 27 de Mateo, ¿no? Y vamos a irnos a Mateo 27, verso 32, que dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que se llevaba, perdón. Dice, cuando salían hallaban a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Acá recordemos que este Simón no dice mucho de él, habla de que tenía una familia, en otro evangelio habla que era esposo, que tenía unos hijos, ¿cierto? Pero no dicen mayor cosa, o sea, no se hablen de él. Acá dice que fue obligado y esta es la ley que estaba hablando Yeshua cuando hablaba de llevar una carga más de 2 millas, ¿no? Esa enseñanza que Jesucristo dijo que si te pedían que llevaras la carga 1 milla, llévala 2 millas, ¿no? Y pues acá vemos esto que estaba pasando acá también lo hicieron en cuanto a la cruz, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Recordemos que esta mezcla, ¿sí? Era hiel, era vinagre, o se cree que era vino mezclado con hiel, con una tipo de mata alucinógena que lo que hacía es que dormía los sentidos. ¿Para qué? Para poder seguir pasando por el proceso. Entonces, Yeshua, Jesucristo, al momento de tomarlo, dice: no, no, no. O sea, espérate, no, yo no quiero dormirme, yo quiero vivir esto al 100%, ¿no? O sea, imagínate lo que estaba diciendo acá. En otro evangelio no dice con hiel, sino dice con mirra, si no estoy mal. Eso pues igual lo vimos en las clases anteriores, por si quieren lo pueden revisar. En el verso 35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recordemos que en este verso se está cumpliendo lo que está en Salmos 22, ¿sí? En Salmos 22 cuando habla de que repartieron sus vestidos, ¿no? Esto es curioso porque todo lo que estamos hablando acá enfatiza mucho al Salmo 22, ¿sí? Que tiene un significado muy profundo. Si nosotros lo seguimos estudiando, definitivamente relata la crucifixión casi al pie de la letra, ¿no?
Sigue diciendo verso 36, y sentados los guardas y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y recordemos que esta parte, este nombre, este es Jesús, el Rey de los judíos. Recordemos que hubo un momento en que los principales sacerdotes se enojaron de esto. ¿Por qué? Porque ahí estaban las siglas del Eterno, está el Tetragramatón, ¿no? Y esto recordemos que lo escribieron en 3 idiomas, ¿no? Si no estoy mal, en hebreo, en griego y en latín, ¿no? Entonces, imagínate este nombre allí plasmado y está evocando y está afirmando que él es el Rey de los judíos. Cuando los judíos, es decir, los principales sacerdotes y todos ellos que le habían entregado, lo que decían era que no dijera este es Jesús, sino Jesús decía yo soy el Rey de los judíos. ¿Sí? Es muy diferente a decir, este es Jesús, el Rey de los judíos, ¿no? Una afirmación, a decir, este dijo que era el Rey de los judíos, ¿sí? Es muy diferente, ¿no? Y sigue verso 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y vemos que acá él fue sepultado. Él fue crucificado ¿con qué? Con 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Un simbolismo de la decisión a nivel ya final, cuando estemos en el juicio ante el trono blanco, es que lado vamos a decir lo que el ladrón uno dijo, voy a seguirte, quiero estar contigo, o lo que el otro hizo, que fue seguir con las burlas y seguir pues en contra de él, ¿no? Por eso dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, los escribas y los fariseos y los ancianos decían, este es el verso donde nos quedamos, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? O sea, imagínate, lo estaban escarneciendo, no solo gente que pasaba por allí, que no tenía nada que ver y que no conocía muy posiblemente el por qué habían crucificado a Jesucristo, ¿no? Estaban burlándose los transeúntes, los principales sacerdotes, estaban los fariseos, los escribas y los ancianos, o sea, casi 5 tipos de personas diferentes burlándose ante él, lo que significa es que casi todo el tipo de sociedad que estaba en esa época se estaban burlando de Jesucristo. O sea, a nivel de gente, todo el mundo le dio la espalda. Por eso es que le dicen, a otro salvó porque no se pueda salvar a sí mismo, ¿no? Y empieza un sarcasmo, empieza a pronunciar algo que a veces no podemos, a veces hacemos burlas sin comprender realmente el significado, ¿sí? Muchas personas se andan burlando o critican el evangelio aún sin conocerlo, aún sin saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Es muy fácil criticar algo que no se conoce. Pero cuando se conoce, cuando uno quiere hacer sarcasmo de algo que sí conoce, que sabe de qué se trata, ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya va en contra a veces de lo que tú puedes decir que es verdad, ¿no? Y ahí es donde viene la importancia, pues, de conocer las escrituras, de conocer realmente lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Por eso dice, a otros salvó. Y es un reconocimiento, ¿sí? Que es involuntario. O sea, ellos posiblemente en este momento no estaban diciendo, uy, sí, y posiblemente estaba acá fue donde ellos dijeron, sí, este fue ese hombre que salvó al leproso, que sacó al endemoniado, que sanó al ciego, que hizo todos estos milagros.
Él sí hizo, están afirmando esos milagros de manera involuntaria. Es decir, sin darse cuenta. Es como cuando uno afirma algo que hizo otra persona, pero que va en contra de lo que nosotros pensamos. Es decir, odiamos a la otra persona, no queremos nada de ella, incluso queremos dejar de evidenciar lo que esa persona hizo, pero en medio de un afán, en medio de una burla, y en la burla decimos la verdad, ¿no? Curiosamente así pasa, y eso es lo que estaba pasando acá. Estaban escarneciendo, estaban pensando que al decir a otro salvó, sálvese a sí mismo, pero en sí estaban ratificando y estaban confirmando que sus milagros eran reales y que eran públicos. Todo el mundo los conocía, incluso los transeúntes. ¿Sí? O sea, ya había llegado tal la fama a Jesucristo como lo vimos, ¿no? Acá a lo largo de este relato de Mateo 27, ¿sí? Hay dos, hay dos tipos de famosos. Está el famoso Barrabás y está el famoso Jesucristo. Dos famosos totalmente contrarios. Barrabás, conocido por matar, conocidos por ir en contra del Imperio Romano, muy posiblemente por robar, por ser ladrón. Y tenemos a otro que era muy famoso, Jesucristo, nuestro Mesías, muy famoso, ¿por qué? Por hacer sanaciones, por liberar endemoniados, por ser misericordioso, por caminar entre pecadores, ¿no? Todos esos que para la gente pues era a veces, muchas veces iba en contra de lo que el misma ley oral decía, de mismas leyes de hombres, ¿no? Y que allí se empezó a dar a conocer, ¿no? Entonces dice a otro salvó, porque y después le dicen a sí mismo no se puede salvar. Y realmente en esta frase también podemos ver una doble verdad, ¿sí? Desde la perspectiva de ellos, estaban diciendo, pues, es fraude, es debilidad, tenía algo que no era malo, pues, ¿por qué no se libera si no hizo nada, si no pecó, si no lastimó? ¿Por qué no se libera? ¿Por qué no les pelea? ¿Por qué no les dice algo, no? ¿Por qué no esto? Pero también era algo desde una perspectiva divina, era algo que Yeshua podía liberarse, que Jesucristo podía decir, voy a bajarme de esta cruz, pero ¿qué hizo? Él eligió entregarse, él eligió salvar a otros. Por eso es que estábamos viendo, si no estoy mal, cuando también vimos Mateo 26:53, ¿sí? Que lo que dice es lo siguiente, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él podía liberarse, Él podía pelear, incluso en otros evangelios dice, ¿será que yo no puedo dar mi vida, pero asimismo también la puedo quitar? O sea, él mismo lo está diciendo, yo doy mi vida voluntariamente, yo quiero salvarlos, yo quiero rescatarlos a todos, ¿no? Entonces, su incapacidad realmente no era ni física ni divina. No había incapacidad en él, sino voluntad, sino era moral, sino que quería salvar a los demás. Estaba determinado a entregar su vida, entregar su cuerpo, entregar todo, morir por nosotros con tal de qué? De dar el rescate de muchos. Por eso lo vimos cuando tenía el manto escarlata, cuando lo estaban latigando, cuando le pusieron ese manto escarlata, ¿no? Y le pusieron la corona de espinas y todo eso, mostrándolo como si fuera el rey, en medio de burlas, ¿no? Pero esa escarlata que era, recordemos que era esa cochinilla, Kermel, ¿no? Si no estoy mal, si mi memoria no me falla, que no lo tengo acá a la mano los apuntes. Entonces, imagínate, ¿no? Teniendo esa cochinilla al momento de estar embarazada, a términos que nosotros podamos entender, ¿no? Ya estaba al momento de dar a luz, en ese momento, ¿qué hace este animalito? Se infla de tal modo que cuando ya va a darle a la luz, explota.
¿sí? Y cuando explota, todo lo que queda es rojo. De ahí es de donde se saca ese color carmesí. Lo mismo estaba haciendo Yeshua, estaba muriendo, así como la semilla de trigo cuando es sembrada tiene que morir para dar mucho fruto. Lo mismo estaba diciendo Yeshua, yo tengo que morir, tengo que dar la vida por muchos para que muchos puedan entrar en pacto, ¿sí? Y la frase, si es el rey de Israel, descienda ahora y creeremos en él. ¿Será que realmente iban a creer en él? No. Era una incredulidad que era, y eso es lo que muchas veces a veces nosotros decimos, ay, si Dios me salva y me sana y me quita esta enfermedad, yo creo en él. ¿Qué pasa cuando le sana? ¿Qué pasa cuando lo limpia? ¿Qué pasa cuando ya no tiene esa enfermedad? O cuando pasa de un proceso difícil y le dijiste y le prometiste a Dios, Dios mío, si me pasas de esa situación tan difícil, yo te voy a creer, yo te voy a seguir. Yo creo que en el momento de que está pasando esa situación, uno sí, pues lo hace de no, de buscarlo a él y después se alienta y ya se olvida de pronto de lo que uno le dijo a él, de que me salva, me busque, que yo lo busco, que yo, sí. Entonces son de pronto promesas falsas que uno le hace a él. Exactamente, o sea, es decir, pero si me hace algo, yo con todo le sigo, ¿no? O sea, ahí sí como dicen por ahí, una relación de conveniencia, ¿no? Ah, él me sirve para esto, yo le ayudo, ¿no? Y algo así por el estilo, cuando realmente no deberíamos de ser así, o sea, no debería de nosotros exigir demostraciones a nuestros propios términos, sino que ¿cómo? Dejar que Él sea el que nos muestre todo en sus términos. Y eso es algo que nosotros tenemos, y es que casi siempre cuando pedimos algo lo queremos en nuestros términos. Dios mío, si tú me sanas y me limpias de este cáncer, sin que yo no tenga que ir al médico, sin que yo no tenga que hacer eso, sino que yo no tenga que hacer lo otro, o si me sacas de esta bancarrota en que estoy, sin tener que pedir prestado, sin tener que no sé qué, sin tener que lo otro, y nosotros le ponemos ciertas condiciones para que cumpla ese milagro. Y si no se cumplen esas condiciones para nosotros, no es Dios, ¿no? Cuando realmente nosotros para qué le ponemos condiciones. Cuando Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios hace y se manifiesta de maneras tan grandes, tan inimaginables, ¿no? Que ahí es cuando Él actúa. Y yo lo he dicho y se los he dicho, por lo menos no más cuando hablamos de cómo Josué conquistó Jericó. Yo les digo, ¿será que ustedes, y a veces uno se pone a mirar esos muros que habían en Jericó, se dicen que eran re altos y que eran muy gruesos, casi creo que eran 3 metros de grueso, bueno, no sé, tenía un anchor muy grueso. Imagínate todos gritando. Y yo me pongo a pensar y hago un paralelo con, no sé si ustedes han estado cerca de un colegio, ¿sí? Y esos chicos como gritan. O sea, se escuchan casi a 2 cuadras lejos del colegio cuando gritan, cuando están en esto y se escucha, mejor dicho. Y uno dice, oiga, ¿por qué no se caen esas paredes de tantos gritos, no? ¿Cómo se cayó todas las paredes cuando Israel empezó a gritar, cuando los chofares empezaron a sonar, cuando el sonido de la trompeta empezó a sonar? ¿Será que fue porque José y todos ellos gritaron? No, no fue porque ellos gritaron, eso fue un acto de obediencia, pero realmente el que tumbó las murallas, ¿quién fue? Dios. Porque ellos humanamente no lo hubieran podido hacer una raja solo por gritar. Porque cuántas veces no grita los chicos en el colegio, los niños en el colegio y semejante escándalo que hacen y la infraestructura no se ha rejado ni un poquito.
Y la pared es mucho más chiquita que lo que era para los de Jericó. Entonces uno dice humanamente realmente no era posible, sino que el acto de obediencia de ellos produjo que Dios sí confirmara, que Dios sí dijera su palabra. ¿Qué hubiera pasado si Josué no hubiera obedecido? Si no hubiera dado las 6 vueltas primeras, si no hubiera dado 6 vueltas, una vuelta durante 6 días y después en el séptimo día volver y dar 7 vueltas y ahí sí gritar, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera hecho ese caso? Nada hubiera pasado, no hubieran podido conquistar. Entonces ahí es donde vemos que si nosotros obedecemos y si nosotros obedecemos las condiciones de Dios, el milagro se da, pero no es el contrario. No son mis condiciones las que yo quiero y Él ejecuta como yo quiero, porque Él no es mi mandadero, ¿no? Y eso es lo que es la diferencia de lo que ellos estaban haciendo, estaban poniendo un condicional a Dios, cuando Dios estaba haciendo una obra mucho mayor a la que ellos se imaginaban, que ellos no entendieron en ese momento, que incluso ni siquiera los discípulos lo entendieron en ese momento, porque acá los discípulos brillan, pero ¿por su qué? Brillan porque no están, brillan porque se perdieron, brillan porque están, quién sabe en dónde estarían en este momento, de pronto mirando de lejos, no sabemos, porque acá no apareció ninguno, el único que estaba ahí era ¿quién? Juan, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces imagínate, no pudieron y no entendieron este concepto del rey de Israel. ¿Por qué? Porque lo vieron allá colgado en una cruz y diciendo definitivamente este no puede ser el Mesías. Muy posiblemente eso también le pasó a Pedro. ¿Cómo así que este se va a entregar? ¿No es el rey? ¿No es el hijo de Dios? ¿Por qué se tiene que entregar? ¿Por qué tiene que estar allá colgado en una cruz? Definitivamente este no es el Mesías. Pudo ser el mejor profeta. Pudo realmente ser aquello que realmente daba la interpretación correcta, pero definitivamente no es el Mesías. Porque en su perspectiva, el Mesías, ¿qué tenía que hacer? Salvarlos, rescatarlos, llevarlos a la libertad, llevarlos a la victoria de una vez. Y eso es lo que no entendían. Incluso hoy en día piensan así, que el Mesías va a venir a libertarlos, que el Mesías va a venir como rey, que el Mesías va a venir a sacarlos de la opresión y va a sacar todo lo que no es de Dios de Israel. Pero ellos no contaban con la astucia de que ¿qué? De que el Mesías tenía que sufrir, de que el Mesías tenía que ser primero un cordero llevado al matadero para así llevar y llegar a la victoria, ¿no? Que eso ya lo vemos en Lucas 24:26. ¿Quién me puede leer Lucas 24:26? ¿Quién dice yo? Mientras tanto, Roxana, chiquitines, Santiago, bienvenidos. Yo lo tengo. Dale, Margarita. 24:26. Ajá. Dice, Sí. no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria. O sea, si vemos que está diciendo, era necesario que Jesucristo se entregara, ¿para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su verdadero, ¿cierto? Lo que él realmente quería dar a conocer, ¿sí? Por eso la importancia, él tenía que hacerse maldito, él tenía que recibir todos nuestros pecados, él tenía que cargar con todo, ¿para qué? Para que se pudiera hacer, para que tuviera esa victoria, ¿sí? Por eso dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, no era necesario que Él muriera para darnos el rescate, no era necesario que Él pasara por todo el vituperio, por todo el rechazo, para que nosotros pudiéramos entrar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y era necesario.
Si él no hubiera pasado por todo eso, ¿será que hubiera tenido una satisfacción completa todo el acto que él hizo? Para que llegara de una vez por todo a que ya no te tenía que reír y seguir haciendo el sacrificio cada año con el sumo sacerdote. Si no hubiera satisfacción total, complementaria a la condena que nosotros merecíamos, ¿ustedes creen que solo habría un sacrificio perfecto? No. Por eso es que él tenía que vivir al 100% cada una de las consecuencias que nosotros merecíamos, porque todo esto que está relatando el capítulo 27 nosotros lo merecíamos. ¿Sí? Y siguen diciendo, le estaban pidiendo descienda de esa cruz. ¿Por qué no desciende de esa cruz? Porque si sanó al ciego, si libertó al cautivo, si echó fuera a los demonios, ¿por qué no puede descender? Le estaban pidiendo que incumpliera. ¿Cuántas veces a ustedes no le han dicho, venga, ¿por qué no se come este marranito? Eso no tiene nada que ver, eso Dios no le va a decir nada, estamos en la gracia. ¿No les han llegado a decir así? O eso es mentira, ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? ¿Qué te están incitando a incumplir lo que tú ya conoces que debes de cumplir, ¿no? Y ahí es donde vemos que Jesucristo que dijo, yo no me voy a bajar, yo tengo que cumplir ese mandamiento que mi Padre me dijo, el Mesías, yo tengo que sufrir, yo tengo que pasar por todo eso, yo tengo que cumplir lo que dice Isaías 53, tengo que cumplir lo que dice Salmos 22, lo que dice Zacarías 12, lo que dice Daniel, que el Mesías tiene que morir. Todo eso lo tengo que cumplir, ¿qué? Yo como hijo de Dios, eso lo decía Jesucristo en ese momento. ¿Cómo me van a pedir que descienda? Si desciendo, ¿dónde van a quedar ustedes? ¿A dónde van a ir? No van a poder ser salvos, no van a poder entrar, no va a poder redención, no va a poder redimir sus pecados. Porque ese sacrificio que se hacía cada año en Yom Kippur realmente no hacía una satisfacción total. Por eso tenía que otra vez volver a hacer ese sacrificio por los pecados. Por eso tenía que darse otra vez el macho cabrío en sacrificio. Uno para sacrificio, otro para llevárselo a Azazel, ¿no? Lo de Yom Kippur. Entonces, descendiendo de esa cruz, habría desobedecido y no había cumplido el rol de Mesías. Y si no hubiera cumplido ese rol de Mesías, ¿sería que sería digno de ser hijo de Dios? ¿Sería que sería digno de ser nuestros Mesías hoy en día? Gracias a Dios no hizo caso. Gracias a Dios no escuchó al pueblo, ¿sí? Entonces, esa fe que ellos decían tener era falsa. Esa fe que los fariseos decían tener era falsa, estaba basada en el espectáculo, estaba basada en lo que decía por lo menos Satanás cuando le dijo a Jesucristo, ven, tírate allá al pináculo y los ángeles te van a rescatar. Imagínate cuántos no creerían con ese milagro. Uy, si a él lo salvan así los ángeles y le sirven, pues, o sea, yo lo sigo a él, ¿no? Pero realmente es lo que Dios quería, que lo siguieran solo por el espectáculo, solo por la fama, más no por la convicción del corazón, más no porque realmente todo lo que cumplió a través de su sacrificio, que es lo que hemos ido lo que hemos venido mirando, ya hasta se me enredó la lengua. Entonces sí. Entonces Jesús se negó a realizar esta señal. ¿Por qué? Porque buscaba una fe genuina, no una fe forzada por un despliegue de poder, de fama, de autoridad, ¿no? Porque es que eso es algo que pasa con nosotros. Nosotros a veces buscamos una fama efímera. Una fama que, te suben 15 minutos y a los 15 minutos ya te están odiando,
Eso es lo que pasa hoy en día en redes sociales, en todo lado, nosotros lo vemos. Un día está el actor allá número uno, pero haya algo malo y de una, los haters se van en contra de él, se van a acabarlo, ¿cierto? Por eso Yeshua no quería ese tipo de fama, quería una fe genuina, que aquellos que realmente detallaran y entendieran todo el sacrificio que él hizo en la cruz, lo siguieran de corazón. No con el botoncito de decir, ay, venga, le pongo este botoncito, se lo oprimo y ya me va a obedecer totalmente. Él no quería eso, no quería un robot automatizado que le obedezca, sino que quiere ¿qué? Alguien que lo siga voluntariamente, por amor, porque él se entregó, porque él hizo todo. Por eso ese título del rey de Israel, al usar este título, lo acusaban de burlarse, le acusaban de que era algo que no era, cuando realmente ¿quiénes se lo inventaron? Ellos mismos. Ellos mismos lo estaban acusando de algo que era a veces irreal, una acusación totalmente política, ¿sí? Y eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántos no se acusan políticamente falsamente? Y se desprestigian los unos a los otros, ¿por qué? Por tener el poder, por querer tener la posición correcta cuando realmente no era, ¿no? Por eso esa ironía de que el que no es un reinado atropersebativo egoístamente, es decir, no era con fuerza, no era con poder, como lo vemos con el imperio asirio, con el imperio babilónico, con Roma, cuando llegó a conquistar era con fuerza, arrasando con todo, ¿cierto? Pero el reino de Dios no venía a conquistar así, no viene a establecer su reino así, sino que ¿qué? Con amor sacrificial, con servicio hasta la muerte, queriendo libertarnos a nosotros. Por eso es que Yeshua dijo, yo no he venido para servir, sino ¿qué? Sino para dar mi vida por muchos. Yo no he venido ni para ser servido, sino para servir a otros. Yo no he venido para que me rindan y para que ay, me estén echando flores y para que me estén sirviendo el vino y me estén acá lo otro. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a ser el ejemplo de humildad, he venido a ser el ejemplo de comprensión, he venido a ser el ejemplo de cómo hacer un discipulado, he venido a enseñar realmente lo que Dios quiso decir a lo largo de la Torá. Vengo a mostrar cuál es el realmente significado de ser un discípulo de Dios, cuál es realmente la obediencia que tengo que tener ante Dios. Eso es lo que vino a mostrar y lo hizo hasta el momento en de su muerte. Hasta el fin de su muerte, incluso hasta después de su resurrección, también siguió cumpliendo el mandato de Dios. ¿Sí? Sigue verso 43. Confío en Dios, libérele él, ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, confío en Dios, pues si confía en Dios, pues que ahora él le libere. Como vieron que no se liberaba por sí mismo, pues ahora que Dios le libere. No es que es el hijo de Dios, no es que Dios es su padre porque no lo libera. ¿Cómo así que su padre lo va a dejar vivir todo eso, no? Como a nosotros a veces nos dicen, no es que usted es hijo de Dios, no es que usted es cristiano porque anda así. ¿Por qué anda así con ropa rota? ¿Por qué anda mal? ¿Por qué anda con todas esas circunstancias difíciles? ¿Por qué vive peor que nosotros? Que ni creemos en ese Dios, ¿no? No sé si ustedes les han dicho. Se empiezan a burlar de ustedes por las circunstancias que están viviendo. Pero ellos no ven detrás de esas circunstancias que hay alguien que nos está ayudando y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y que nos ayuda a levantarnos, ¿sí? Porque si no fuera así, imagínate, ¿no? Entonces imagínate todos estos líderes religiosos de ese momento, recordemos que no todos los líderes religiosos estaban en contra de Dios, eran de Jesucristo, eran solo algunos, ¿no? Eran expertos en la escritura, citaban las profecías, incluso mesiánicas cruciales.
O sea, conocían. Estaban citando el Salmo 22, verso 8. Se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que él, pues que toque en él se complacía. ¿No están diciendo lo mismo? Estaban citando la escritura. Y curiosamente también el Salmo 22, ¿no? Curiosamente. Es curioso porque es como si ellos estuvieran viviendo todo el Salmo 22 allí sin darse cuenta, porque no se estaban dando cuenta. Y a veces nosotros vivimos la misma escritura, a veces nosotros estamos pasando por circunstancias casi iguales o idénticas, que ya estaban escritas de antemano o que pasaron ciertos personajes de las escrituras y a veces la pasamos por alto. No entendemos realmente el plan de Dios. Entonces ellos estaban burlando y vemos que se burlan y se burlan de él de una manera incomprensible, ¿sí? Pero esa burla se convierte en un testimonio del cumplimiento mesiánico. ¿Por qué? Porque estaban citando un salmo que se estaba cumpliendo a totalidad ahí. Estaban viendo cómo la profecía cobraba vida sin que ellos se dieran cuenta. Y a veces nos pasa así. No sabemos ahorita cuántas profecías se estén cumpliendo. Porque no conocemos, porque estamos en medio de las circunstancias y muy posiblemente cuando pasemos las circunstancias vamos a decir, oiga, esto se cumplió tal día, tal año, esto fue lo que pasó. Pero ahí es donde nosotros depende qué opción vamos a tomar. Si vamos a tomar lo que hicieron los fariseos, los escribas y todos ellos, rechazarlo, oponernos, burlarnos, pensar que eso nunca va a pasar, o realmente estar atentos a las señales, estar atentos a las profecías y pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude a reconocerlas en el momento que se estén dando, ¿no? Porque ellos no entendían, ellos no conocían, ellos pensaban que el justo es prosperado y el malvado es castigado en esta vida, pero ¿realmente es así? ¿Será que realmente el justo vive súper bien y el malvado es castigado en este mundo? Muy poco se cumple. Porque si nosotros lo miramos a lo largo de las escrituras, ¿cuántos que obedecieron a Dios? ¿Cuántos que realmente siguieron a Dios? Vivieron con fama, con fortuna, sin problemas, sin persecuciones, sin nada. Fueron muy pocos. Abraham fue uno de ellos que no tuvo tanta dificultad, no tuvo tanta persecución, aunque si nosotros confiamos en lo que pasa en el libro de Jacer, uno dice, pues tampoco, no fue tanto así, ¿no? Porque realmente no sabemos realmente cómo fue la vida de Abraham, porque cuenta solo después del llamamiento de Dios, pero ¿qué pasó antes? ¿No? Solo entendemos o vemos lo que pasa del capítulo 12 de Génesis en adelante, ¿no? Pero casi todos sufrieron persecución. Jeremías sufrió persecución, Isaías sufrió persecución. ¿Qué otros? El mismo Jesucristo, los mismos discípulos sufrieron persecución. Entonces no podemos decir o decir que el justo realmente es prosperado y el malvado es castigado en esta vida cuando realmente no es así a cabalidad. La mayor parte de nuestras vidas o de la vida que nosotros vivimos, el malvado es prosperado y el justo es castigado. Es difícil de creer, es difícil de entender, pero es algo que pasa porque esta vida es injusta. ¿Por qué? Porque no está reinando Dios. Simple y llanamente por eso. ¿Está reinando quién? El hombre. Y el hombre se va a lo que mejor le conviene. Ay, que venga, tiene que juzgar a Julanito de tal, y si Julanito de tal le paga su buena rosquilla, le paga su buena galleta, ¿qué pasa?
pues no va a dar un justo juicio, sino va a dar el dictamen a favor de aquel que le pasó la galleta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues no se cumple y no hay justicia. Entonces no podemos esperar justicia de los hombres cuando todos somos pecadores, cuando todos vamos a lo que mejor nos conviene. Nos incluimos porque a veces nosotros somos así, ¿no? Entonces vienen con una lógica totalmente falsa, totalmente ilógica, ¿de qué? De que si realmente es el Hijo de Dios y Dios se complace en él, pues él tiene que salvarlo. Él tiene que rescatarlo. Él tiene que quitarle el dolor y la humillación, porque realmente a nivel humano, ¿qué quieren los padres? ¿Será que los padres quieren que los hijos pasen por humillación, por dificultad, los hieran y todo eso? No, ¿cierto? No sé ustedes como madres, ustedes que tienen hijos, Roxana, Solecito, Margarita, madre, ¿sí? ¿Ustedes querían que sus hijos realmente vivieran en humillación y dolor? Pues uno dice, si nosotros como hombres no, ¿qué será Dios? Pues ellos estaban argumentando algo bueno, pero no entendían lo que realmente estaba pasando, ¿no? Esto hace, si Dios lo hubiera librado, ¿qué hubiera pasado? Y ellos decían, no, pues si no lo hace, si no lo salva, este es un impostor, este no es el Mesías, este no es el Hijo de Dios, ¿no? Porque no lo libró, porque no lo libró del castigo, porque permitió que sufriera dolor, porque permitió que pasara por todo eso, ¿no? Pero era algo que ya estaba dictaminado. Lo vemos con Abraham y Isaac. Su padre queriendo sacrificar a su hijo y Isaac queriendo entregarse voluntariamente porque tenía más de 30 años, ya podía pelear con su papá, ya podía protestar, lo mismo Jesucristo. Podía protestar, podía levantarse y decir, no, yo no voy a dar, yo tengo el poder de darla como quitarla, pues yo no la voy a dar. Y punto, estos que se mueran porque se merecen, ¿no? Lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo, ¿no? Por eso esa incomprensión que a veces tenemos, porque realmente al estudiarlo y al detallarlo, uno se da cuenta que, o sea, ¿por qué prefirió hacerlo, no? O sea, ¿qué hubiera pasado en nosotros si en nosotros estuviera esa decisión de dar todo, de entregarnos, ¿no? Incluso de decir perdono a Julanito de tal y voy le sirvo y voy le plancho y voy le cocino a pesar de que me hizo tanto maldad. ¿Será que estaremos dispuestos? Como lo hizo Jesucristo con nosotros, sufrió por nosotros a pesar de que nosotros lo vituperamos, lo rechazamos, lo escarnecimos. Imagínate, ¿no? Entonces para ellos no tenía esa posibilidad, o sea, incluso para hoy en día los judíos, algunos, no les cabe en su cabeza en que entre el plan divino de Dios esté que el justo sufra voluntariamente, de que el Mesías se tenga que entregar voluntariamente. Es incomprensión total, no la entienden a cabalidad. Incluso para nosotros podría decir, ahorita lo entendemos, pero en cierta forma también es difícil de comprender, ¿no? Pero ahí es donde está el por qué nosotros realmente le seguimos. Porque Él hizo algo que nadie más sería capaz de hacer, ni siquiera nosotros mismos. Porque nos amó de tal manera que ahora sí podemos ver la dimensión de entregarse a sí mismo. No solo lo damos por hecho y ya entendimos, no, sino que al detallarlo podemos ver que no fue cualquier cosa lo que él pasó, ¿no? Esa aflicción, eso que él vivió fue directo y esta burla que le estaban haciendo, estaban yendo en directo
a la conexión de Dios con Jesucristo. Le estaban dando una burla directa a esa conexión, pero ellos no sabían lo que estaba pasando a nivel espiritual. No reconocían lo que estaba pasando, lo que nosotros sí. Si le quiere Dios y en Él se complace, ¿por qué no lo salva? ¿Por qué no lo quita? ¿Por qué no se manifiesta, no? Y hay un abandono aparente. ¿Será que realmente Dios abandonó a Jesucristo? No, porque acá era el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios, es la imagen del Dios invisible. Y eso lo vemos, por lo menos si no estoy mal, en Zacarías dice que el Eterno, está hablando el Eterno y dice, yo voy a quitar el pecado de la humanidad. Dice, yo voy a quitar el pecado de la humanidad. ¿Por qué no dice mi hijo va a quitar el pecado de la humanidad? Porque dice, yo lo voy a quitar, dice el Eterno. Hay un aparente abandono cuando realmente no hay abandono. El único que puede llevar sobre sí el pecado de todo el mundo, ¿quién es? Dios. Lo hizo a través de una manifestación. Para Él no hay nada imposible. O sea, por eso vuelvo y les repito, no encasillemos a Dios en algo y puede ser incomprensible porque es incomprensible como Dios, siendo justo, siendo santo, siendo puro, va a llevar el pecado a todos nosotros, se va a ensuciar a sí mismo. Por eso puso a su sombra, por eso puso a su imagen, puso a su espejo a que hiciera la voluntad de Él. No quiere decir que no fuera Él llevando todo. Porque ¿será que mi sombra se va a alejar de mí? ¿Será que el reflejo que yo veo en el espejo se mueve y hace su voluntad y hace lo que Él quiere? Está haciendo lo que yo le pido, ¿cierto? Mi reflejo, ¿no? En cuanto al reflejo de Dios, pues Jesucristo estaba haciendo lo que Dios le ordenó, ¿no? Ajá. Entonces, si vemos la importancia de todo esto, ¿no? Por eso en Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sacrificio venía con el fin de darnos vida eterna. Por eso Él quiso morir por nosotros. Por eso Él olvidó podríamos decir ese apego a sí mismo, olvidó el amarse a sí mismo y se entregó por nosotros, ¿no? Porque ¿quién le gustaría sufrir? ¿Quién le gusta pasar por un dolor semejante a lo que hemos visto? Primero fue dolor físico, todo lo que vimos, ¿no? Y ahorita estamos viendo un dolor a nivel psíquico, a nivel psicológico. O sea, ¿quién de nosotros puede aguantar una burla como esta? O sea, si nomás con una persona, sea familiar, sea amigo, se nos haya burlado a lo largo de nuestras vidas, quedamos marcados. Imagínate que toda la sociedad se vaya en tu contra y no recibas ayuda de nadie, sino desprecio de todos. ¿Seremos capaces de pasarlo? Yo creo que no. A nivel humano, no. Es incomprensible. Esto demuestra esa entrega total para salvarnos. El amor se muestra en la entrega, no en el rescate. Ese amor que Jesucristo dio, nos lo mostró en la entrega total a cabalidad para darnos vida eterna. No hubo un rescate, porque si lo hubiera habido en el rescate, ¿qué hubiera pasado? ¿Seríamos salvos? ¿Estaríamos en la vida eterna? ¿Hubiéramos necesitado que Dios levantase a otro Mesías? Si no, ¿qué sería de nosotros, no? Difícilmente hubiera podido salvarnos, ¿no?
Por eso estos burladores, estos que no conocían lo que estaba pasando, muchos conocían las profecías pero se les había olvidado, las habían pasado por alto, exigen una liberación física inmediata de Dios como de Jesucristo. De Jesucristo bájase usted mismo, no salvo a otros, sálvese usted. ¿Vieron que él no hizo nada? Pues bueno, pues ahora que le salve Dios, no es que en él se complacía, no es que Dios lo quería, no es que era su hijo más amado, ¿por qué no se libra? ¿Por qué no lo rescata? ¿No? Estaban pidiendo que Dios no los librara. Imagínate, y a veces por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hacemos. Porque a veces podemos ir en oposición a lo que realmente Dios quiere. ¿Sí? Porque nosotros no estamos mirando la obra más allá, es como Job. ¿Qué tal si Job hubiera rechazado a Dios en ese momento de perder a sus hijos, de fracasar, de caer en bancarrota, de perderlo todo, su casa, sus amigos, todo? Porque todos lo abandonaron, sus amigos estuvieron con él 7 días ahí callados, lo acompañaron, pero después le recriminaron, le dijeron, usted está así porque pecó algo, hizo mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si Job se hubiera llevado por eso y hubiera dicho no? Estar con Dios no, esto no me trajo bendición. Pero ¿qué dijo él? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo? Es lo mismo que vemos acá. Job no veía el ámbito espiritual que era una prueba. Los amigos de Job tampoco sabían que era una prueba. Acá, los fariseos, los escribas, la multitud no sabían que era un rescate para ellos también. No solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Él iba a vencer la muerte para que nosotros pudiéramos resucitar. De lo contrario, no. ¿No? Imagínense, ¿no? Y a veces por eso entender todo esto nos lleva a ver esa liberación que no se ve en el momento. Nosotros podemos estar pidiendo, Dios mío, sácame de esta situación, pero no la ves de inmediato y empiezas a decir, no, es que Dios no me va a contestar. No, es que Dios no me va a librar. No, es que Dios no va a hacer algo así. Cuando ya Yeshua se los había dicho varias veces a ellos, yo voy a morir y en 3 días voy a resucitar. ¿Será que los discípulos realmente le pusieron cuidado? Y lo dijo 4 veces. A lo largo de este evangelio de Mateo lo dice 4 veces. Lo enseña 4 veces. En 3 ocasiones dice, voy a morir y voy a resucitar en 3 días. En una ocasión, si no estoy mal, de Mateo 12, es donde los fariseos le piden señal. Y él les dice, solo les voy a dar la señal de Jonás. Así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el pez, así yo voy a pasar 3 días y 3 noches en el sepulcro. No habló nada de resucitar, esa fue la única ocasión que no habló, sino habló de la señal, por eso digo 4 veces, porque también estableció cuánto tiempo iba a estar en el sepulcro. ¿Sí? Ellos no estaban viendo esa liberación, no entendieron lo que Yeshua les estaba diciendo, se olvidaron de todo eso, pero también era para que se cumpliera ¿qué? La profecía. ¿Sí? Por eso, a través de toda esta liberación es que Él nos libra de la culpa, nos libra de la maldad, nos libra incluso del pecado, porque es que Él no solo está librándonos de la muerte, sino de la enfermedad del pecado. Es una lepra a nivel espiritual el pecado. Nada nos puede salvar, solo el sacrificio de Yeshua. Y se los expliqué y se los dije cuando vimos ese milagro de la lepra. Es una enfermedad que tenemos en nuestra propia sangre, tanto a nivel físico como espiritual. El pecado.
Entonces, acá es donde vemos cuál es el tiempo verdadero. ¿Será que es el tiempo de Dios o es el tiempo de nosotros? Ellos estaban burlando y querían un rescate inmediato, que Dios se presentara o que Yeshua se salvara a sí mismo. Pero el tiempo de Dios era después de 3 días. O sea, imagínate, ¿no? Ellos querían el ahora. ¿Cuántas veces nosotros oramos, ahora quiero que me des tal cosa? Y así, 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 te lo detallas, ¿no? Y si Dios no quiere ahorita y quiere después de 20 años, después de 50 años y te da ese milagrito, o eso que tú oraste y ya a ti se te olvidó y ya ni te acordaste, imagínate, ¿no? Entonces por eso el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. No podemos estar determinando y encasillando a Dios en qué momento queremos que Él obre. Verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. O sea, los ladrones se unieron. Ya no solo era la multitud que estaba abajo, sino también los mismos ladrones que estaban en la misma posición que él, en el mismo lugar que él, sufriendo algo parecido, porque no tan parecido, ellos no fueron latigados, ellos no les tocó cargar la cruz, ellos no los vituperaron, no lo estaban vituperando, porque en el centro, ¿quién estaba? Yeshua, y ellos estaban atrás, a los dos costados, ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? Hasta los ladrones lo estaban injuriando, estaban participando en este escarnio, ¿no? Imagínate, ¿no? Y eso es lo que dice Isaías 53, 3 y versos 12. Uno que me lea el verso 3 y otro el verso 12 de Isaías 53. Y a mí se me perdió Isaías. ¿Quién los tiene? El que tenga la Biblia más rápida del oeste. El 53 Verso 3 y o después 3. el verso 12. Aclaro que es de la Nueva Traducción Viviente. Vale. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Ese es el 3. Uh-huh. Y el 12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue condenado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí está la parte y fue contado con los pecadores. Uh-huh. Había sido crucificado con 2 ladrones. Fue hecho parte de pecadores. Si vemos ahí se está cumpliendo la profecía. Incluso con quienes había él estado allí al lado, lo despreciaron, lo humillaron, lo rechazaron. ¿Sí? En el Salmo 22, 6, 7 también nos dice acerca de ese rechazo de aquellos que comparten lo mismo que él. 22, versos 6, 7. Nos dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todos, dice, todos me rechazaron, todos los que me ven, los ladrones lo estaban viendo en ese lugar, que estaba en el mismo lugar que ellos, que había padecido semejantes cosas y aún así que lo rechazaron. Aún así, hicieron escarnio de él, ¿no? Imagínate, ¿no? Incluso los ladrones, los pecadores y todos ellos ni siquiera
se dignaron a decir, oiga, este está igual en el lugar que nosotros y está viviendo peores cosas que nosotros, por lo menos tener un poquito de compasión debían haber tenido, ¿no? Pero ni eso. ¿Mm? O sea, ya estaba esa solidaridad totalmente rota. Jesús fue rechazado incluso con aquellos que compartían esa agonía de estar allí arriba y tener que tener y mirar a ver cómo hacer para respirar, porque el estar allí crucificado no era cualquier cosa, ¿no? Vimos y estamos viendo que desde los altos cargos, como Pilato, los sacerdotes, los escribas, todos aquellos que estaban desde lo más alto de la jerarquía social hasta los más bajos, como criminales como los ladrones y muchos otros, Barrabás, tenían esa misma actitud de ¿qué? De rechazo, de oposición, de burla, de escarnio, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces acá todo esto que Mateo nos está presentando es un cuadro de rechazo total y unánime. Por eso es que nos dice en Isaías 53, vituperado, despreciado por todos, desechado, ¿no? Y ahí es donde enfatiza esa soledad completa. Imagínate que todo el mundo te rechace, nadie te quiera, o sea, así como dicen por ahí, ahora soy el gusanito, nadie me quiere, nadie me mira, nadie me oye. Imagínate vivir una situación así. Y creo que muchos hemos pasado por un rechazo, creo que muchos hemos pasado por una situación igual. Nos ha rechazado algún familiar, una madre, un padre, unos hermanos, unos amigos en el colegio, en diferentes lugares nos han podido rechazar, nos han podido vituperar, pero creo que ninguno hemos vivido un rechazo tan total, que a donde tú vayas hay rechazo. Imagínate, ¿no? Entonces no podemos decir que él no nos entiende, porque él sintió el rechazo más grande. Él entiende cuando te rechazan. Él entiende cuando te vituperan. Él entiende cuando te escarnecen. Él entiende cuando te levantan falsos. Él es el que más entiende esa situación porque lo vio desde sus seres queridos, desde aquellos que decían compartir la fe con él, incluso con aquellos que comían y bebían, y todos lo rechazaron al unísono. No sabemos si estaban también entre estos que lo rechazaron gente que él sanó, gente que él libertó, gente que lo seguía, no sabemos. Pero imagínate, él vivió todo ese rechazo. Nosotros hemos pasado por ese rechazo y no podemos decir que él no nos entiende. Él nos entiende a cabalidad. Por eso es que él nos puede ayudar a tener paz en medio de todo ese rechazo, a tener y salir de esa situación y ponernos otra vez en pie y decir, voy con Cristo. Porque él te puede quitar ese rechazo, ya lo cargó allí en la cruz. Imagínate, ¿no? Y en Lucas 23, 39 al 43 vemos esa escena de los ladrones, cómo cambia y cómo empieza a significar otra cosa. Y lo vamos a ver. Lucas 23, 39 al 43 nos dice lo siguiente. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, Pat y Bet. Perdón, estoy leyendo el 24. Yo dije, este no es. Y ustedes no me dicen, este no es. 23, 39, ¿sí ve? ¿Sí ve? Eso es lo que pasa. Bueno, ahora sí los versos.
Verso 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, o sea, uno de los dos ladrones que estaban allí: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, pues si te vas a salvar, sálvanos también a nosotros, ¿no? O sea, imagínate. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Acá ya vemos que uno de los ladrones empezó a cambiar de actitud. Viendo las circunstancias, viendo el enfoque, de pronto tuvo algo de compasión y empezó a cambiar de actitud. Y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Un ladrón dando testimonio de que Jesucristo no había cometido ningún pecado. Otro que da testimonio que él no hizo nada y que no se merecía estar en ese lugar. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese cambio de actitud lo llevó a la salvación. Fue el único que cambió en el último momento. Y por eso yo estoy de acuerdo, y yo soy una de las que soy partícipe de decir que incluso el peor ladrón, el peor asesino, si se humilla, si se doblega ante Dios, Dios lo puede perdonar, incluso en el último momento. En las escrituras está mostrado. Manasés hizo todo lo que hizo un rey llamado Manasés de la Casa del Sur. Reinó, hizo y se fue casi en contra de Dios. Se puede decir que fue casi uno de los más malvados, ¿no? Él fue llevado y fue cautivo y fue llevado a otro reino. Vivió allí cautivo y allí dijo, y allí prefirió volver a Dios, y allí se humilló y dijo: Dios mío, definitivamente tú eres el único. Volvió a él y Dios lo levantó. Y muchos casos lo vemos. Sansón en toda su vida hizo lo contrario a lo que Dios quiso, pero ya en su última instancia dijo: Dios mío, vuélveme a dar la fuerza y yo hago lo que tú me pediste, acabar con todos estos filisteos. ¿No lo hizo Dios? Eso no quiere decir que ahora dejemos hasta último instante el tomar la decisión de seguirlo, porque nosotros no sabemos qué tipo de muerte vamos a tener, cuál es nuestro fin. No sabemos si en 5, si en 2 horas, en 10 años, en 5 minutos, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Por eso necesitamos ser conscientes de que si Dios te está hablando y esta palabra te está llegando a ti en este momento, pues necesitamos recibirlo a Él en este momento. Hacer lo que el ladrón dice. Él no está mal, Él no cometió pecado, Él es mi Mesías, Él es mi Salvador, Él puede llevarme a reinar con Él. No sabemos qué vio ese ladrón en Jesucristo para que cambiara de tanta convicción que ya no lo escarnecía junto a los otros, sino que preferiría estar con Cristo, y le dijo: quiero estar contigo, llévame contigo. Algo vio para que cambiara. O muy posiblemente se acordó de muchas de las enseñanzas de Jesucristo, no sabemos. Pero algo cambió para que su fe fuera puesta en el Mesías. Imagínate, ¿no? Es increíble lo que vemos acá. A pesar de cómo vemos ese relato de que Mateo dice que, a pesar de que como que se contradijeran, ¿no?, lo que dice Lucas a lo que dice Mateo, porque Mateo dice no, los dos estaban vituperándolo, burlándose de él, ¿no? Y acá en Lucas muestra un diálogo totalmente diferente. Podríamos decir, no, es que si ve, es incoherente. No es incoherente. Primero hubo burlas, primero hubo rechazo,
pero algo en la cara de Yeshua, en los gestos, vio algo diferente, que hizo que cambiara de opinión, que hizo que aceptara y le dijera a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar contigo. Yo quiero salvarme contigo. Yo quiero vivir contigo. ¿Tú le dirías eso a una persona que está pasando en la misma situación, allí crucificado? ¿Cómo le vas a decir eso? Algo vio que muy posiblemente nosotros no vemos, y ahí experimentó muy posiblemente también ese cambio de corazón, de decir: quiero estar contigo. A nosotros, ¿cuánto nos costó decirle a Jesucristo: yo quiero caminar contigo, yo quiero vivir contigo? Desde el momento en la primera vez que escuchaste de Jesucristo que dio la vida por ti, ¿cuánto tiempo te tomó para tomar la decisión radical de decir: lo sigo y lo obedezco? ¿Cuánto tiempo te tomó? Creo que todos los que estamos acá no fue una decisión automática, no fue una decisión de: ay, lo escuché y de una vez lo obedecí. Creo que no. Primero hay algo que va pasando en nuestras vidas, que va cambiando nuestro pensamiento y que nos dice: no hay más salida sino buscarlo a Él. Pero porque tú ya lo habías escuchado desde antes. Y dices: no hay otra opción, voy a probar con Él. Unos lo hacen por prueba, otros lo hacen porque entienden, o por muchas otras razones. Pero cuando tomas esa determinación de seguirlo, fue lo mismo que hizo este ladrón. Lo hizo en su último momento. Nosotros todavía tenemos tiempo, si Dios lo permite, y si Dios quiere que vivamos mucho más tiempo, ¿no? Porque no sabemos nuestro tiempo si está contado o no, ¿no? Entonces, por eso Mateo captura el inicio del rechazo unánime, pero Lucas muestra un desarrollo totalmente posterior, que eso ya lo vamos a estudiar muy posiblemente cuando lleguemos a estos capítulos, si Dios lo permite llegar allí, ¿no? Entonces nos muestra esa esperanza de redención, esa esperanza de salvación, ¿sí? Y el hecho de que Jesucristo no responda a los escarnios, al vituperio y se quede totalmente callado, o sea, imagínate, cumple lo que dice Isaías 53:7. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién no perdió el capítulo? Isaías 53:7. Y ese creo que ya lo hemos leído, pero pues vale la pena recordarlo. Que lo tenga, por favor, léalo. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Isaías 53:7. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Imagínate, en medio de todo ese escarnio, en medio de todo eso que estaba viviendo, ¿qué hizo? No habló, no pidió, no dijo nada, sino antes dijo lo contrario, que dice en Lucas 23:34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tengas esto en cuenta, ¿no? Imagínate, él, en medio de esa actitud, en medio de todo eso que él hace, pues convence a los ladrones y convence a este ladrón de su inocencia, de que realmente era justo, era fiel, no solo con esto, sino con las acciones, y posiblemente este ladrón estuvo desde el inicio del vituperio, del escarnio, hasta llegar a la conclusión y decir: no, este hombre es inocente, este hombre no merecía estar acá.
Posiblemente también escuchó parte de las enseñanzas de Jesucristo a lo largo de su vida antes de ser preso. No sabemos. La fama de Jesucristo fue grande. Sigue diciendo verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas pasaron acá? Desde la sexta hasta la hora novena. 3. Ajá, 3 horas. 3 horas allá donde estaba todo en tinieblas. No podemos decir que fue un eclipse normal, solar normal, porque un eclipse solar, ¿cuánto dura? Por mucho, 5 minutos, si no estoy mal, ¿no? Imagínate, o sea, había una imposibilidad física que en medio de la crucifixión hubiera pasado un eclipse. Que ocurriera en el mismo lugar, a la misma fecha, en la misma hora. Muy posiblemente si hubiera pasado 5 minutos, creíble. Pero no pasó así. Fue algo sobrenatural. Algo que es incomprensible. Una duración de 3 horas era algo que no. Y esto es muy parecido a lo que pasó por lo menos cuando los egipcios tuvieron oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Por no dejar salir a su pueblo. Acá se vio una oscuridad, pero esto ya estaba profetizado. Esto ya estaba mostrando que era un milagro totalmente anormal, totalmente sobrenatural, que entra en el plano natural. Y a veces eso es lo que no entendemos. Dios opera de diferentes maneras. Dios hubiera podido callar a toda esta gente de otras maneras, pero lo calló con medio de la oscuridad. ¿Ustedes creen que toda la gente no hubo un silencio absoluto en medio de esa situación? Yo creo que todos estarían mirando para el cielo y diciendo, el cielo se va a caer, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la luz? ¿No? Porque estaba en pleno día cuando esto sucedió, la hora sexta y la hora novena, ¿qué horas eran? Para nuestro horario actual, ¿no? 3 de la tarde. A 6 de la tarde, ¿cierto? Todavía hay luz. Ajá. Todavía incluso a las 3 de la tarde el sol todavía está alto. Imagínate en medio de esa hora plena oscuridad. ¿No? Imagínate, ¿no? Y en el Antiguo Testamento las tinieblas son un tipo de juicio divino. La vemos por lo menos lo que les acabo de decir, las plagas en Egipto. El día del Eterno, ese día de juicio, también está anunciado con un día de tinieblas. Acá con Jesucristo no fue un día de tinieblas, fueron 3 horas nomás. Pero cuando venga el juicio del Eterno, todo va a cambiar. La atmósfera va a cambiar. Dice que va a haber un día totalmente de tinieblas. Acá ustedes pueden ver las citas. Ya después, si quieren, ustedes pausan el video y los pueden ver cada una de las citas, ¿sí? Porque este es el cumplimiento o este es el motivo del por qué las tinieblas estaban haciendo un tipo de decir, venga, cállese. Sí, o sea, ya se basta, ¿no? Posiblemente Dios ya dijo, ya está aquí, ya con eso, ya es necesario, ¿sí? En ese momento el trato del padre hacia su hijo era como si fuera el mismo pecado. Llevaba el pecado de todos nosotros, por eso termina oscureciéndose todo. Porque él no solo estaba llevando el pecado de los que estaban allí presentes, de los que vivían en ese mismo momento, sino estaba llevando los pecados desde Adán hasta el fin de los tiempos. Él llevó en ese mismo momento también los pecados de tú y yo, de los que vayamos a cometer y de las personas que vayan naciendo.
y de la humanidad que siga llegando. Él murió por todos nosotros, por eso la creación se oscurece con esa solidaridad a su creador, a su Mesías. Algo pasa a nivel espiritual que también trasciende al nivel natural. Imagínate, ¿no? Y ahí es el fin de las burlas. Las tinieblas silencian a todos. Hay un silencio solemne. Yo creo que eso, más que silencio, hubo un temor inmenso en medio de eso. No sé si a ustedes les ha pasado que se va toda la luz y se queda toda a oscuras y uno se queda como pensando. Y ahí sí mira para todos los lados, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿No? No sé si a ustedes les ha pasado. Y pegan hasta los gritos. Por acá que una vez en esta semana se fue la luz por acá y se fue la luz y pegan el grito, ¿no? Y llega la luz y pegan el grito. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta estar en medio de la oscuridad. A no ser que nosotros apaguemos todo, ¿no? Pero aún así tenemos algo encendido, ¿no? A no ser que ya nos vayamos a acostar y estemos fulminados, ¿no? Del cansancio. Pero imagínate estas tinieblas reflejando esa separación a nivel físico y esa experiencia de cómo Jesucristo cargó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Por eso es que, ¿qué dice? Ya no estamos puestos para ira. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ya no estamos puestos para ira porque la ira la cargó ¿quién? Jesucristo allí en medio de la cruz cargó toda la ira de Dios, del castigo que nosotros merecíamos por el pecado, por ir en contra de nosotros, de ir en contra de Dios, ¿no? Sí. Aunque realmente a lo largo de todo el Antiguo Testamento no haya una profecía que diga que va a haber tinieblas durante 3 horas directamente en la crucifixión, si hay patrón de que el siervo sufriente cuando él venga va a haber tinieblas. Y esto lo vemos en Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice el Eterno el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El sol se oscureció cuando en día claro. Cuando Jesucristo murió, el sol todavía estaba vigente, pero se oscureció. Y dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo que se rape toda cabeza, y la volveré como llanto, como en llanto de unigénito. Y su postrimería como cada día amargo. ¿Qué hiciste cuando entendiste por primera vez esto que Jesucristo hizo por nosotros? Ahorita que entiendes ya a cabalidad todo lo que Él hizo, ¿no te da ganas de llorar? ¿No te hace un nudo en la garganta que quieres llorar por lo que Él hizo por nosotros? Se cumple también lo que dice Zacarías. Cuando Él venga, cuando Él se muestre en su segunda venida, que dice, llorarán como quien llora por hijo unigénito. Posiblemente cuando lo veamos con su rostro totalmente marcado, con sus heridas en sus manos, en sus pies, veamos que Él realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Habla de ese duelo nacional, de ese cumplimiento y muy posiblemente esa oscuridad también es un duelo de la naturaleza. Un duelo de todo diciendo acá se fue el Mesías, ¿no? Y sigue diciendo verso 46, cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que realmente Dios lo había desamparado? ¿Será que realmente Dios lo había desechado? Cuando hablamos cerca de la hora novena, esto marca el final del periodo de las 3 horas de tinieblas. La hora sexta era hora de mediodía, no era las 3 de la tarde, era mediodía, ¿sí? Y a las 3 de la tarde es cuando el silencio se rompe con este grito. O sea, imagínate, en medio de esa oscuridad y que Yeshua clame eso, yo creo que se me palpita el corazón y quedo de pie, ¿no? Porque todo estaba en oscuridad. Y se rompe al escuchar este grito cuando Jesús clamó. Y acá es curioso porque cuánto tiempo nos lleva Jesucristo crucificado, cuántos latigazos no recibió, cuánta sangre no ha derramado desde que estaba en el pretorio hasta que estaba acá en este momento, todavía tenía fuerzas para gritar. ¿Cuántos de nosotros en medio de una gripe que nos tira a la cama, será que estamos con ganas de gritar? ¿Tenemos aliento de gritar? ¿Queremos gritarle a los demás que se callen? O cuando tenemos un dolor de cabeza que mejor dicho se nos parte, ¿queremos gritarle a los demás para que se callen? Antes cogemos y nos acercamos bien despacito, ¿cierto? Y le decimos, venga, cállese que me duele la cabeza, ¿no? Ni siquiera queremos gritar nosotros. Porque qué más fácil, gritarle a todo el mundo, cállense que me duele la cabeza, ¿no? Acercarnos a cada uno, venga, cállese que me duele la cabeza, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta cómo reaccionamos. Pero ahí vemos las diferencias de todo ese tiempo que él estaba sufriendo, de toda esa entrega que estaba sufriendo y todavía aún así tiene fuerzas para gritar y entregar su propia vida, porque es que él no murió instantáneamente. Los oficiales tampoco lo mataron. Él entregó su vida. Él elige entregarla. Imagínense, ¿no? O sea, por eso podemos ver que realmente no era un hombre simple. No era 100% hombre, estaba Dios mismo allí. Estaba la sombra de Dios, estaba la imagen perfecta de Dios allí, supliendo todo lo que tenía que sufrir. Por eso Elí, Elí, sabactani es Dios mío, ¿sí? Y Mateo pronuncia todas las palabras exactas que dice Jesucristo allí en ese momento. Elí, Elí es hebreo, si no estoy mal. No, es del arameo. Elí, Elí, lama sabactani, todo esto es del arameo. Son palabras del arameo. Porque me has abandonado. Y esto lo estaba citando el Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Será que estaba lejos? ¿Será que realmente había una desconexión o Yeshua a propósito citó este salmo? No sabemos. Yo creo que lo escribió conociendo, lo dijo conociendo el Salmo, Ajá. pero aparte, él sabía que pues Dios no estaba desconectado de él, pero momentáneamente tuvo que separar como su divinidad de su naturaleza humana. Exactamente. O sea, si vemos eso, o sea, es algo casi incomprensible porque si nosotros lo tratamos de explicar realmente, creo que no, porque más preguntas nos vienen, ¿no? Pero ahí es donde él está diciendo, en medio de ese grito, está diciendo, yo soy de aquel que profetizó David.
de aquel que está muriendo, de aquel que iba a pasar todo esto, de aquel que iba a ser vituperado. Todo eso estaba citando en ese momento. Yo creo que a Mateo, cuando le cayó el 20 y entendió que ahí estaba hablando del Salmo 22, yo creo que él no lo podría entender. No sé qué reacción hubiera tenido Mateo. Posiblemente hubiera llorado, posiblemente, no sé. Pero si Mateo citó todo esto y colocó esto también a propósito, porque hay otros evangelistas que no lo colocan, uno dice definitivamente, Mateo vio en algo acá, ¿no? No está mostrando una duda, no está mostrando una incomprensión, porque David en el momento que escribe este salmo, ¿será que él dijo, Dios me abandonó, ya me despreció, ya no me está mirando? ¿Será que estaba diciendo eso? No. Es el momento de desesperación que a veces nosotros sentimos. Es ese dolor que con nosotros queremos expresar, que queremos sacar de nosotros, pero que realmente no ha pasado. ¿Cuántas veces tú no has dicho, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Dios mío, porque es que te pido esto y pareciera que estuviera hablando con la pared. ¿Será que realmente está lejos? Él está allí, te está viendo, no está lejos. No hay separación. Sino que más de eso no es un sentimiento de duda, sino es el mostrar el sentimiento que se está viviendo, es una expresión de ese momento. Y ese grito lo que muestra es decir, Dios mío, estoy cumpliendo obedientemente lo que se profetizó de mí. Padre, estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Estoy pasando por esto, estoy viviendo todo esto y sé que posiblemente me voy a alejar un tiempo de ti porque tengo que ir al sepulcro, porque tengo que ir a la casa de Satanás, ¿no? Tenía que estar al lado de la muerte, tenía que ir al Seol, pero sé que tú estás allí. Pero sé que tú me estás viendo, sé que tú estás allá, ¿no? Entonces, el precio de llevar ese pecado es el que Jesús está cargando. Está llevando el precio de cada uno de los pecados de nosotros. Dios está mostrando en su santidad perfecta, ¿sí? Está mostrando esa comunión que se puede romper a nivel escritural, se rompe en un momento. Lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. ¿Quién puede llegar allí? Primera de Corintios. Ajá, uy, Santiago, segunda de Corintios. Hace rato no escuchaba tu voz. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Julia? Bien. Bien, Saludos, gracias a bendiciones. Dios, saludos. Segunda de Corintios me dijiste. Ajá, 5:21, por favor. 13. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces ahí nos está hablando que Él cargó con todo, ¿no? En Habacuc nos dice que realmente el Eterno no puede mirar, Dios de santidad perfecta no puede mirar con ojos a favor el pecado, ¿no? Lo vemos en el verso 13 de Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿No? Entonces, imagínate, Dios no puede, o sea, Dios no se puede vincular, por eso es que él tuvo que utilizar a Yeshua, una manifestación de él, a su propia sombra, para que cumpliera la misión de salvarnos, de redimirnos, y muy posiblemente hubo una separación momentánea para que él cumpliera otras cosas que necesitaba cumplir.
No lo sabemos a nivel espiritual, nosotros no entendemos, y creo que acá es el límite donde nosotros podemos llegar a entender realmente si hubo una separación o no hubo una separación total de Dios con Jesucristo. Y lo podemos ver por lo menos cuando es un día totalmente soleado y tú estás en medio de un lugar y no hay sombra de ti. No sé si tú has visto, pero hay momentos en que no hay sombra de ti cuando está el sol, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. Hay momentos en que tú vas caminando y no ves tu sombra por ningún lado. Pero sabes que su sombra no se ha ido de allí. ¿O será que sí se separó la sombra de ti? Solo porque no se muestra en el suelo. No, no se ha ido. Sigue allí. ¿Sí? Y es la diferencia, o sea, nosotros no podemos, y creo que hasta acá que llega el límite del entendimiento de nosotros, a ver si se rompió o no se rompió la permanencia entre Dios y Jesucristo, pero algo que sí podemos afirmar es que este es un evento que Dios estaba controlando todo. Dios tenía el control de todo esto. Por eso todo esto que pasó, todo esto que vivió, era todo lo que Jesucristo estaba tomando y todo lo que Jesucristo estaba diciendo en el monte Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque lo que él iba a tomar era la copa de la ira de Dios. Y ahí yo les pregunto, si Jesucristo pasó por la ira de Dios, por la copa, ¿será que nosotros no vamos a pasar por las copas del Apocalipsis? Pues si Él pasó, también nosotros pasaremos. Imagínate, no estamos exentos, ¿no? Eso no quiere decir que lo vamos a vivir al 100% como Jesucristo lo vivió. Porque si creemos en Jesucristo, si creemos en Él y vivimos como Él vivió y somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo, por algo es que Él nos dice: no nos ha puesto para ira. ¿Por qué? Porque Yeshua ya lo vivió. Él no solo vivió lo de ese momento, vivió toda la ira de todo el tiempo. ¿De quiénes? De aquellos que creen en Él, que van a vivir para Él. Y si nosotros miramos las copas, ¿para quién va? Las copas acerca del Apocalipsis va para los impíos. Si nosotros vivimos conforme Dios, conforme lo que Él dice, nosotros no vamos a vivir al 100% de esas copas, como no lo vivió el pueblo de Israel cuando vinieron las 10 plagas. ¿Será que ellos vivieron las 10 plagas? No. Vivieron algunas, pero Dios los rescató. Por lo menos, si no estoy mal, la plaga de sangre también le tocó a Israel. Si no estoy mal, por lo menos la plaga de la sombra de muerte les tocó a todos, pero Dios le dio el método de salvación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una esperanza en Dios. Por eso es que yo soy una de las que digo que nosotros vamos a pasar por la tribulación, pero si nos mantenemos en Dios, pero si somos fortalecidos en Él, sin importar si eso nos cueste la vida, es preferible perder esta vida que perder la eternidad. Porque siempre vamos a estar puestos a prueba si nuestra lealtad es con Dios o con lo que el mundo esté diciendo. Así como fue probada Daniel, la fidelidad de Daniel, la fidelidad de los amigos de Daniel, igual la fidelidad de Jesucristo, igual la fidelidad de los apóstoles. Todos fueron probados y su fidelidad fue probada hasta el punto de llegar a la muerte. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Y los que pasen por la tribulación tampoco van a hacer la excepción. Imagínate, ¿no? Entonces, este grito revela esa profundidad de amor que tiene y que estaba haciendo por nosotros. El Padre no va a abandonar al Hijo por indiferencia, sino que lo está entregando.
sea, Dios sabía lo que iba a pasar, Yeshua sabía lo que iba a pasar y cada uno estaba preparado para lo que tenían que vivir, ¿sí? Eso es algo que lo vemos acá. Sí, entonces esa doble dirección del amor divino en un mismo acto está mostrando la justicia santa de Dios, es decir, mostrando el castigo por todo el pecado y poniendo un sustituto donde también se muestra el mayor amor infinito, proveyendo un sustituto. O sea, castiga el pecado que nosotros cometemos, lo castiga, satisface todo eso y con amor infinito provee el sustituto. Lo mismo que pasó con Isaac. Dios proveyó un carnero para que Abraham no matase a Isaac, para que no hiciera el sacrificio de Isaac. Dijo, acá está la obediencia de él, voy a darle un sustituto. ¿Y quién fue? El carnero. Acá el sustituto para nosotros fue ¿quién? Yeshua. Fue Jesucristo. Él fue el sustituto para que nosotros nos salváramos. Él fue el cordero del Pexat, él fue el carnero, él fue el cabrito de Yom Kippur. Vimos que no solo cumplió todos los sacrificios de Yom Kippur, cumplió el cordero también de Pesach, ¿sí? Entonces Jesucristo no estaba actuando, él sabía lo que tenía que vivir y vivió esa experiencia, esa agonía total al 100%, por eso no bebió en ninguno de los dos momentos del vinagre. Porque sabía que podía adormecer su dolor y él, ¿qué dijo? Por eso podemos decir que no era un hombre al 100%, porque si hubiera sido un hombre al 100%, creo que no hubiera aguantado ni 3 minutos todo ese dolor, ya me hubiera desmayado, ¿no? Imagínate, nosotros con un chuzón, nomás uno con una cortadita media una, saltamos y pegamos el brinco, ¿no? ¿Qué será con todo eso que vio Yeshua, ¿no? Entonces en su grito empieza y muestra ese abandono también de sus seres queridos, experimenta todo esto y empieza a pasar ese abandono extremo de todos, ¿no? Y eso lo habla Hebreos 4, 15 al 16. ¿Cómo él empezó a hacer todo esto? Un momento a ver si llego rápido allí. Judas, Hebreos 4, 15, 16 nos dice, vamos a leerlo desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él vivió todo hasta el punto que puede entendernos, puede entender cuando sentimos el rechazo más mínimo, cuando sentimos la herida más mínima, no solo a nivel física, sino emocional y psíquica y psicológica, ¿sí? Él puede entendernos a cabalidad en cada uno de los aspectos porque él lo vivió en un extremo total y él puede saber lo que nosotros sentimos. Por eso es que él es ese sumo sacerdote que puede compadecerse de cada uno de nosotros. A diferencia de los sumos sacerdotes que estaban para la época de Jesucristo. ¿Será que se compadecían de las personas? ¿Será que realmente enfatizaban y querían buscar el bien del prójimo a lo que realmente fueron llamados? A lo largo de la historia bíblica vemos que no. Habían sacerdotes que hacían su voluntad, robaban las ofrendas y hacían todo lo contrario. Eso no quiere decir
que el ministerio o que lo que Dios había ordenado para el sumo sacerdote estuviera erróneo. ¿Quién era el que estaba erróneo? El que estaba en ese momento como sacerdote o sumo sacerdote. No quiere decir que la ley de Dios haya fallado. Lo que falló, ¿quién fue? El hombre. Nosotros fallamos. Sí, por eso en Hebreos ahí nos dice, fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque nosotros vaya y vivamos algo así, echamos pestes. Más nos pegan una cachetadita y verá. Le respondemos con 5 piedras a la otra persona, ¿no? Imagínate. ¿Será que nosotros podemos callar como lo hizo él? Muy duro, ¿no? Y ahí por eso empieza a hacer esa oración. Permanece con esa fe intacta. Jesucristo nos muestra cómo permanecer a pesar de la oscuridad, a pesar de la situación, a pesar de que parecía que no había nada que lo sustentara o que lo salvara o que lo rescatara. Él aún así permanecía con fe. Nos está dando un ejemplo. No es que él no hubiera podido permanecer en fe, no es que él lo hizo para darnos un ejemplo de cómo nosotros, sin importar la circunstancia o lo que estemos viendo, porque él estaba viendo todo solamente oscuridad, y aún así gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así él se aferra ¿a qué? A su fe, mostrándonos que a pesar de que nosotros veamos oscuridad y tinieblas en las diferentes situaciones que nosotros estemos viviendo, en las enfermedades, en los fracasos matrimoniales o de todo tipo que nosotros hayamos vivido, veamos oscuridad, él nos dice, aférrate a tu fe y verás luz. Aférrate a Dios y verás luz. ¿Sí? Eso es increíble lo que estamos viendo acá, ¿vale? Y hasta acá lo vamos a dejar. No sé si tengan dudas o preguntas o pues algún comentario, ¿no? Bien, lo pueden hacer. Pues, ¿Ninguno? yo no tengo duda. Dime. A mí me pareció claro. Vale. Y que pues hay que estudiarle para ver todos esos versículos, porque también hay que tenerlos presentes en todo momento. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, ¿ninguno más tiene dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguno? Bueno, igual creo que nos vamos a ir reflexionando, pensando en todo lo que hemos Ujú. estado estudiando, ¿no? De ver que nosotros tenemos que tener esa misma fe, que a pesar de lo que vivamos, de lo que estemos pasando, saber que él también pasó las mismas circunstancias, pues nos ayuda, ¿no? A saber que podemos también tener esa luz y aferrarnos realmente a lo que es más importante, que es Dios, ¿no? Entonces, pues oremos y Claro. finalizamos con la clase de hoy. Ya yo creo que ya la clase entrante, ya vamos finalizando con este capítulo de Mateo 27. Ya vamos en el verso 47. Aunque bueno, ahí vamos mirando. Siempre todavía nos falta harto. Este capítulo siempre es uno de los más largos, que son 66 versículos. Entonces, pues todavía nos falta trayecto. Vamos a mirar si alcanzamos. Si no, pues igual ustedes saben que a mí me gusta estudiar calmados, sin afanes. Estamos estudiando la palabra de Dios y lo mejor es entenderla, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces, pues oremos y finalizamos con el estudio de hoy, ¿vale? Señor y Padre, gracias Señor por ese sacrificio, por esa entrega total de tu Hijo, porque gracias a ellos realmente hubo remisión, hubo satisfacción a cabalidad, a totalidad de nuestros pecados, Padre.
Ayúdanos a mantenernos en ti, a buscarnos cada día, a buscarte cada día más, a aferrarnos cada día más a ti, sin importar las circunstancias, sin importar lo que nuestros ojos vean, sin importar lo que vivamos, porque sabemos que tú tienes pensamientos mayores, un camino mayor que el que nosotros podemos esperar, Padre. Ayúdanos a depender de ti, a dejar que seas tú el artífice de los milagros, a dejar que seas tú el artífice de nuestro cambio a nivel físico, emocional, de pensamientos, de cambio de doctrina, que seas tú el que cambies todo en nosotros, pero que nosotros te lo dejemos en tus manos, sin condiciones, sin excepciones, Padre, sin ponerte en una cajita, sino que dejemos que seas tú el que obres a nivel grande, como solo tú lo puedes hacer, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron acá en clase, por los que no pudieron estar, Padre, que seas tú ayudándoles, que seas tú enseñándoles a lo largo de que ellos vean el video diferido o puedan estudiarlo después, Padre, que seas tú el que les enseñes, que seas tú el que les dirijas y sobre todo el que nos des el entendimiento y podamos tener esto constantemente en nuestras vidas, que recordemos ese sacrificio tan grande que tú hicimos y que gracias a ello podemos entrar al pacto, que gracias a ello podemos estar nuevamente reconciliados contigo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén.